¿Qué tal? Acompáñenme en este análisis donde nos vamos a poner el sombrero de expertos en políticas públicas de niñez. Hoy vamos a desempacar los datos, que la verdad son bastante complejos, detrás de la crisis de violencia sexual infantil en América Latina. La idea no es solo quedarnos en el diagnóstico leyendo estadísticas, sino usar la evidencia más reciente para trazar una hoja de ruta que sea urgente y sobre todo accionable. Así que entremos de lleno. Para que sepan por dónde vamos, esta es nuestra agenda ejecutiva. Avanzaremos desde desmitificar qué dicen realmente las cifras y diagnosticar las fallas de nuestras instituciones hasta llegar al despliegue de soluciones que estén verdaderamente basadas en evidencia científica. Bien, arrancamos con la sección 1, la complejidad de las cifras, más allá del aumento lineal. Tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea tan común de que estos delitos simplemente están subiendo en una línea recta y constante. Para nada. La realidad nos cuenta una historia mucho más enredada. Como vemos aquí, lo que a simple vista parece un aumento en los registros es en realidad una red súper compleja. Combina victimización real, nuevas oportunidades digitales para el delito, una mejor detección institucional y cambios en cómo la gente denuncia. El punto clave aquí es entender que si miramos una sola métrica sin leer el panorama institucional completo, podemos cometer errores garrafales en nuestras políticas públicas. Y fíjense en lo que pasó hace poco para entender esto mejor. Esa caída repentina en los casos registrados durante el 2020 en toda la región. Bueno, lamento decirles que no fue una mejora real. Fue trágicamente un espejismo, una brecha peligrosísima que se abrió porque las escuelas cerraron y el acceso a los servicios de salud y justicia quedó súper limitado por la pandemia. Y esto lo vemos clarísimo si miramos la serie histórica de denuncias en Chile. Miren cómo se desarrolla exactamente este fenómeno. Venían con un aumento constante desde 2015, luego hay una caída súper evidente en el encierro de 2020. Pero ojo al rebote pospandemia en 2022. Es un pico explosivo y alarmante que nos demuestra cómo la visibilidad y la detección de las instituciones simplemente se estaban poniendo al día. Pasamos a la sección 2, vulnerabilidad de género y digital, la brecha que se profundiza. Como expertos en niñez, hay una realidad abrumadora que tenemos que confrontar de frente. Casi el 85% de las víctimas en Chile durante 2023 fueron niñas y adolescentes mujeres. Este número nos aísla el problema central, y es que las persistentes normas de género y los estigmas sociales siguen agravando dramáticamente la vulnerabilidad de este grupo. Es un peso que están soportando de manera totalmente desproporcionada. Y a esto sumémosle que los delitos sexuales digitales están teniendo un crecimiento explosivo. Las plataformas tecnológicas hoy se usan masivamente para la captación, el grooming y la transmisión de material de abuso. Un dato que rompe el corazón es el altísimo impacto que esto tiene en los más chiquitos, de 0 a 13 años, en la producción de este material. O sea, la violencia digital ya no es un temita periférico. Hoy por hoy es el núcleo central de la crisis. Para que vean cómo se cruza esta enorme disparidad de género incluso en estas nuevas modalidades digitales. De los 2.184 niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de explotación sexual comercial en Chile entre 2022 y 2023, un asombroso 86% eran niñas. Es un dato súper contundente. Llegamos a la sección 3, el cuello de botella judicial, acción versus resultados. Vamos a entrar un poco en la fase de agitación y diagnóstico de nuestro análisis. ¿Por qué tener mejores leyes de protección no se está traduciendo en condenas exitosas? Tomemos de ejemplo la Ley 21057 en Chile. En teoría, mejora muchísimo el trato introduciendo entrevistas videograbadas para no revictimizar. Suena genial, ¿no? Pero la realidad es que su implementación es parcial. En 2023, ni siquiera el 40% de las víctimas logró acceder a esta herramienta. Esto nos genera una falsa sensación de éxito institucional que tenemos que cuestionar urgente. El sistema judicial, francamente, se está atascando. Las acusaciones penales formales van en caída libre, mientras que lo que llamamos el archivo provisional, que es básicamente meter el caso en un cajón y olvidarse, se ha disparado hasta un 60% en 2023. Un 60% archivado. Entonces, desde las políticas públicas, ¿cómo arreglamos esto? La solución inmediata es especializar la respuesta penal. Necesitamos reducir ese archivo de casos asegurándonos de que los fiscales y peritos especialistas se queden a cargo de las investigaciones complejas, sin estarlos rotando constantemente. El objetivo final tiene que ser medir la justicia real que se entrega usando indicadores de resultados y dejar de conformarnos con simples métricas de gestión administrativa. Sección 4. Unificar datos e instituciones, conectando los hilos. Este paso es quizá el más fundacional de todos. Tenemos que derribar esos muros invisibles o silos entre las instituciones para construir una verdadera red de defensa.
Nos surge un sistema de datos totalmente integrado donde todos se hablen, que conecte de forma fluida a los hospitales, la policía, los servicios de protección y los tribunales, todo usando metadatos públicos y definiciones estandarizadas. Si no conectamos los puntos, no hay manera. Y sabemos que esto funciona, no es una utopía. Miremos el caso de Colombia. Cuando el personal de salud empezó a recibir mejor capacitación y protocolos más claros a través de su sistema SIVigila, la identificación temprana de los casos mejoró de manera increíble. Esto no es un número más en una gráfica, es una mejora institucional que ahorra un tiempo crítico y vital en el ciclo del abuso. Y de la mano con esto, como ya vimos que la violencia digital es el núcleo de la crisis, tenemos que exigir medidas regulatorias súper urgentes para las plataformas tecnológicas. Esto significa obligaciones de cumplimiento estrictas, darle capacidades digitales a la policía, crear rutas rápidas para preservar evidencia en la red y obligar a estas plataformas a eliminar cualquier material abusivo de forma rapidísima. Finalmente, llegamos a la sección 5, prevención temprana y focalizada, asignación inteligente de recursos. Tenemos que transitar de esas campañas genéricas de concientización hacia una prevención verdaderamente focalizada y basada en evidencia. Miren, intentar aplicar una política nacional uniforme para todos simplemente pierde eficacia. Es imperativo que dirijamos los equipos reforzados y las capacidades forenses móviles hacia territorios específicos donde los datos nos dicen que hay mayor vulnerabilidad social y un riesgo acumulado. Ahí es donde hay que poner las balas. Aquí vemos clarísimo el cambio de chip político que necesitamos. En las escuelas y comunidades tenemos que dejar atrás el enfoque obsoleto de las campañas genéricas y apostar por programas de prevención basados en evidencia científica. Esto incluye, sí o sí, educación sexual integral con enfoque de derechos y programas súper sólidos de alfabetización digital para proteger específicamente a las niñas y adolescentes desde que son pequeñas. Tal como lo dicen organismos como UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, establecer mejores datos estandarizados y programas de prevención escolar basados en evidencia real ya no son simples recomendaciones. Son deudas estructurales gigantes que simplemente no nos podemos dar el lujo de seguir ignorando. Y les dejo esta reflexión final para cerrar este análisis. Con toda esta evidencia en la mesa, ¿vamos a seguir monitoreando pasivamente estas estadísticas terribles? ¿O daremos el paso decisivo para implementar los sistemas integrados y las regulaciones a plataformas que necesitamos para proteger a los más vulnerables? El conocimiento de los datos tiene que, inevitablemente, transformarse en acción.